La desaparición de 4 monjas educadoras conmocionó a un pequeño pueblo brasileño. Durante décadas, un secreto oscuro se mantuvo oculto entre las paredes del respetado Colegio São José. Nadie imaginaba que la verdad esperaba pacientemente en las sombras, hasta que un simple electricista iluminó lo que muchos habían olvidado. Era el frío invierno de 1980, cuando el viento del sur azotaba la región de Rio Grande do Sul en Brasil. El Colegio São José se alzaba majestuoso en el centro del pueblo, sus muros de piedra cubiertos parcialmente por enredaderas que habían crecido durante décadas. La institución católica era el orgullo de la comunidad, educando a generaciones de niños bajo la atenta mirada de las hermanas de la caridad. La hermana Lucía, de 52 años, era la más respetada del grupo, con sus gafas siempre deslizándose por su nariz mientras explicaba matemáticas. La hermana Isabel, de 45 años, enseñaba literatura con una pasión que inspiraba a los estudiantes a soñar más allá de las montañas que rodeaban su pequeño mundo. La hermana Teresa, de 38 años, era conocida por su voz angelical que dirigía el coro escolar y por su meticuloso cuidado de las finanzas como asistente del tesorero. La más joven, la hermana Beatriz, de apenas 30 años, había llegado hace 2 años y enseñaba ciencias con un entusiasmo contagioso que la hacía especialmente querida entre los alumnos. Las 4 monjas profesoras formaban un equipo inseparable. Durante las mañanas impartían sus clases con dedicación, por las tardes ayudaban en actividades extracurriculares y al anochecer se reunían en la pequeña biblioteca del convento anexo a la escuela. La rutina era predecible y reconfortante para toda la comunidad escolar. El padre Mateo era el director y tesorero del colegio, un hombre de 60 años con expresión severa y manos siempre ocupadas contando algo. Los domingos predicaba sobre la humildad mientras lucía un reloj discreto pero costoso. Los empresarios locales lo respetaban y frecuentemente se reunían con él para discutir donaciones y proyectos para mejorar la institución. La escuela había experimentado una sorprendente expansión en los últimos años, con nuevas aulas y equipamiento moderno que contrastaba con la modesta economía del pueblo. El 12 de junio de 1980, las 4 monjas profesoras no aparecieron para el desayuno. Las hermanas de la cocina esperaron pacientemente, pero los minutos se convirtieron en horas. La hermana Gabriela, encargada del dormitorio, informó que las camas estaban intactas, como si nadie hubiera dormido en ellas. Los estudiantes esperaron en vano a sus maestras. El padre Mateo convocó una reunión de emergencia. Con voz grave, explicó que había recibido una carta de las 4 monjas confesando su crisis de fe y su decisión de abandonar los hábitos. Según el sacerdote, las religiosas habían partido durante la noche avergonzadas por su decisión. Mostró un documento con 4 firmas que nadie cuestionó en ese momento. La policía local realizó una investigación superficial. El oficial encargado era primo del principal empresario del pueblo y concluyó rápidamente que las monjas habían tomado un autobús hacia Porto Alegre. Algunas personas recordaban haber visto a 4 mujeres con maletas en la estación, aunque nadie podía asegurar que fueran las religiosas. Las familias de las monjas, dispersas por diferentes estados brasileños, recibieron cartas explicando la situación y solicitando respeto por la decisión de sus hijas. Pero algo no encajaba. La hermana Teresa había estado revisando las cuentas de la escuela durante semanas, comentando en susurros con sus compañeras sobre cifras que no cuadraban. La hermana Beatriz había sido vista entrando al despacho del 1901. Padre Mateo, la tarde anterior con un cuaderno de contabilidad.
y nadie explicaba por qué las cuatro habían dejado atrás sus escasas posesiones personales, incluyendo las fotografías familiares que la hermana Isabel atesoraba. La vida escolar continuó bajo una nube de confusión y tristeza. Nuevas maestras llegaron para ocupar los puestos vacantes. Los estudiantes extrañaban a sus antiguas profesoras, pero gradualmente se adaptaron a los cambios. El misterio quedó enterrado bajo capas de tiempo y silencio. Los años pasaron inexorablemente. Los estudiantes se graduaron y nuevas generaciones ocuparon los viejos pupitres del Colegio San José. La historia de las cuatro monjas que abandonaron su vocación se convirtió en un susurro ocasional, una anécdota que las madres contaban a sus hijos cuando pasaban frente al imponente edificio escolar. El padre Mateo permaneció como director hasta su muerte en 1995, respetado por su labor de expansión del colegio y su aparente devoción. Su funeral fue uno de los más concurridos en la historia del pueblo, con empresarios locales portando su féretro. Nadie notó que durante la ceremonia una sombra observaba desde la ventana más alta del edificio escolar. Mientras el pueblo seguía adelante, dentro de las paredes del colegio existía otra realidad. La noche de la desaparición, las cuatro monjas habían sido sorprendidas en la oficina del padre Mateo, documentando cuidadosamente las irregularidades financieras que habían descubierto. El sacerdote, junto con 3 empresarios locales, las habían encontrado copiando documentos que probaban cómo la escuela servía de fachada para lavar dinero de negocios ilícitos. Esa misma noche, las religiosas fueron forzadas a subir al ático del edificio más antiguo, un espacio olvidado que había servido como almacén durante la construcción original del colegio en el siglo XIX. Allí, detrás de una falsa pared, existían 2 pequeñas habitaciones que los constructores habían usado como oficinas temporales. Las monjas fueron encerradas en ese espacio, amenazadas con dañar a sus familias si intentaban escapar o hacer ruido. El plan original era mantenerlas cautivas solo unos días, hasta asegurar la destrucción de las evidencias y crear una historia convincente sobre su partida. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El miedo a ser descubiertos y la complicidad que ya compartían hizo que los captores mantuvieran la situación, llevándoles comida y agua mínima mientras decidían qué hacer. La hermana Lucía fue la primera en enfermar gravemente, 6 meses después del encierro. Una fiebre persistente y la falta de medicamentos adecuados la debilitaron hasta que su cuerpo no pudo resistir más. Sus compañeras la vieron partir en silencio, sin poder hacer nada. Con horror, descubrieron que su cuerpo fue llevado durante la noche y enterrado secretamente en la huerta escolar bajo un limonero recién plantado. La hermana Isabel sobrevivió 2 años más. Su espíritu se mantuvo fuerte, escribiendo en pequeños trozos de papel que escondía en las grietas de la pared, documentando lo sucedido. Cuando una infección pulmonar la venció, también terminó bajo la tierra de la huerta, esta vez bajo un naranjo. La hermana Teresa resistió casi 5 años. Durante su cautiverio, había descubierto que el sistema de ventilación del antiguo edificio conectaba con casi todas las habitaciones. En sus momentos de soledad había explorado los conductos cercanos, memorizando rutas y escuchando conversaciones. Cuando falleció por desnutrición y una infección no tratada, la hermana Beatriz quedó completamente sola. La hermana Beatriz, la más joven, se transformó para sobrevivir. Aprendió a moverse por los conductos de ventilación, ampliando su conocimiento del laberinto metálico que recorría la escuela. Durante la noche, cuando todos dormían, se aventuraba a salir para buscar comida en la cocina o la cafetería escolar.
Desarrolló un oído extraordinario y la capacidad de moverse sin hacer ruido. Los vigilantes nocturnos ocasionalmente reportaban sonidos extraños, pero nadie investigaba seriamente. Con el tiempo, la monja superviviente comenzó a considerar los conductos de ventilación como su hogar y la escuela entera como su convento. Observaba las clases a través de las rejillas, manteniéndose educada y al día con los conocimientos. Vigilaba a los estudiantes y cuando notaba algún peligro, dejaba notas anónimas para advertir a los profesores o al personal. Una niña olvidó su medicina para el asma. Una nota apareció misteriosamente en el escritorio de la enfermera. Un estudiante era acosado en un rincón del patio. El acosador encontraba mensajes advirtiendo que estaba siendo observado. Pequeñas intervenciones que algunos atribuían a coincidencias, otros a ángeles guardianes. Tras la muerte del padre Mateo, sus cómplices continuaron el esquema financiero, aunque a menor escala. La escuela prosperó legítimamente y el pasado oscuro parecía sepultado para siempre. La hermana Beatriz, ahora una sombra de lo que fue, continuó su existencia paralela. Un fantasma que protegía a los niños mientras preservaba las memorias de sus hermanas fallecidas y esperaba el momento para revelar la verdad. En el verano de 2012, el sistema eléctrico del edificio principal del Colegio San José comenzó a fallar. Las luces parpadeaban sin razón aparente, especialmente en el área administrativa y el antiguo anexo donde una vez estuvo el convento. La directora actual, una mujer laica llamada Mariana Santos, contrató a un electricista local para resolver el problema. Miguel Oliveira, de 43 años, era conocido en el pueblo por su meticulosidad y honestidad. Hijo de un exalumno del colegio, conocía cada rincón del edificio desde las historias que su padre le contaba. Miguel siempre había sentido curiosidad por la leyenda de las monjas que abandonaron su vocación, pues su padre insistía en que la hermana Isabel, quien le había enseñado a amar la poesía, nunca habría renunciado a sus votos. El electricista comenzó a revisar el cableado del edificio, siguiendo el recorrido desde el cuadro principal hasta las zonas problemáticas. Sus investigaciones lo llevaron hasta el techo, donde necesitaba examinar el estado del cableado en el espacio entre el cielo raso y la techumbre. Al retirar varias placas del falso techo en un pasillo poco transitado, notó algo inusual. En el polvoriento espacio, parcialmente oculto por una viga, había un paquete envuelto en plástico. Miguel lo extrajo con cuidado y descubrió que contenía 4 pequeños cuadernos atados con un cordón desgastado. La curiosidad pudo más que el profesionalismo y abrió el primero. Lo que leyó lo dejó paralizado. Eran diarios. El primero pertenecía a la hermana Lucía y detallaba el descubrimiento de las irregularidades financieras. El segundo, de la hermana Isabel, narraba los primeros meses de cautiverio. El tercero, de la hermana Teresa, incluía un rudimentario mapa de los conductos de ventilación. El cuarto, de la hermana Beatriz, terminaba abruptamente con una entrada fechada 5 años después del supuesto abandono. Miguel pasó toda la noche leyendo los diarios en su casa. Su esposa lo observaba preocupada mientras él pasaba páginas con manos temblorosas. Las monjas habían documentado meticulosamente los nombres, las fechas, las cantidades de dinero lavado, los negocios involucrados. Incluso habían dibujado el lugar exacto donde las habían encerrado. La mañana siguiente, Miguel regresó al colegio con una mezcla de miedo y determinación. Necesitaba confirmar si el lugar descrito en los diarios realmente existía. Informó a la directora que necesitaba revisar el ático para localizar un problema en el cableado principal. Mariana, ocupada con el inicio del año escolar, simplemente le entregó las llaves de acceso.
El electricista subió al ático, un espacio amplio y polvoriento, iluminado por pequeñas ventanas circulares. Siguiendo las descripciones de los diarios, localizó la pared que no debería estar ahí, una adición posterior a la construcción original. Golpeó suavemente y el sonido hueco confirmó sus sospechas. Con herramientas básicas, comenzó a examinar los bordes, descubriendo finalmente un mecanismo oculto que liberaba un panel. La puerta secreta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio. Miguel encendió su linterna y la dirigió hacia el interior. Lo que vio confirmaba cada palabra escrita en los diarios. 2 pequeñas habitaciones con evidencia de larga ocupación, camas improvisadas, escritos en las paredes, un calendario que marcaba días con pequeñas rayas, platos viejos y algo más inquietante, signos de uso reciente. Miguel sintió que no estaba solo. Un movimiento en la esquina más oscura captó su atención. Una figura delgada y pálida, vestida con restos de lo que alguna vez fue un hábito religioso, lo observaba con ojos cautelosos pero curiosos. La figura habló con una voz áspera por el desuso. Le dijo que ella era la hermana Beatriz y que llevaba 32 años esperando que alguien descubriera la verdad. La revelación ocurrió un martes por la mañana. Miguel Oliveira, acompañado por la directora Mariana Santos, 2 oficiales de policía y un médico, regresó al ático del Colegio San José. El electricista les había mostrado los diarios, pero la incredulidad inicial solo podía ser vencida con pruebas tangibles. La comitiva avanzó en silencio por el polvoriento ático. Miguel los guió hasta la pared falsa y activó el mecanismo oculto. La puerta se abrió, revelando el espacio que había permanecido secreto durante más de 3 décadas. Los policías entraron primero, sus linternas iluminando cada rincón del reducido espacio. Las habitaciones estaban tal como Miguel las había descrito. 2 pequeños cuartos conectados por una abertura sin puerta. Paredes cubiertas de escritura, fechas, oraciones, poemas. Un calendario improvisado que mostraba miles de días marcados meticulosamente. Restos de comida reciente. Una colección de objetos escolares. Varios uniformes escolares viejos, modificados para servir como ropa de cama. Mariana Santos observaba horrorizada las condiciones del lugar. La directora había trabajado en el colegio durante 15 años, completamente ignorante del secreto que albergaban sus paredes. Su rostro palideció al reconocer la gravedad de lo que estaba presenciando. No era solo una historia de desaparición, era un crimen continuado durante décadas. Un leve ruido proveniente del sistema de ventilación alertó al grupo. Miguel explicó que la hermana Beatriz había prometido regresar, pero necesitaba tiempo para procesar que su largo aislamiento finalmente terminaba. El médico se mostró escéptico sobre la posibilidad de que alguien hubiera sobrevivido en esas condiciones durante tanto tiempo. 10 minutos después, una rejilla de ventilación se abrió lentamente desde dentro. Una figura emergió con movimientos fluidos, pero cautelosos. La hermana Beatriz, ahora una mujer de 62 años, se presentó ante el grupo. Su cabello, completamente blanco, estaba cortado de manera irregular. Su piel, pálida como papel, mostraba la falta de exposición al sol durante décadas. Sus ojos, sin embargo, permanecían alertas y lúcidos. El médico se acercó a ella lentamente, pero la monja se movió con sorprendente agilidad para evitar el contacto directo. Durante 32 años había evitado ser tocada o vista. Sus habilidades para escabullirse se habían perfeccionado hasta lo sobrenatural. La hermana Beatriz pidió espacio y comenzó a hablar con voz áspera pero clara. La monja reveló la verdadera historia de aquella noche de junio de 1980. Las 4 religiosas habían estado investigando durante meses discrepancias en las cuentas escolares.
La hermana Teresa, como asistente del tesorero, había notado que las donaciones registradas no coincidían con las mejoras realizadas. Grandes sumas de dinero aparecían y desaparecían sin explicación lógica. Aquella noche fatal, habían reunido suficiente evidencia para demostrar que el padre Mateo utilizaba las cuentas del colegio para lavar dinero proveniente de negocios ilegales de 3 empresarios prominentes. La escuela servía como fachada perfecta, ya que nadie cuestionaba las donaciones a una institución religiosa respetada. Las monjas planeaban presentar las pruebas al obispo durante su visita programada para la semana siguiente. Sin embargo, fueron sorprendidas en la oficina por el padre Mateo y los empresarios, quienes celebraban el éxito de su operación con una botella de whisky caro. Lo que siguió fue una pesadilla que duró décadas. Las 4 fueron llevadas al ático, a las habitaciones secretas que habían sido utilizadas por contrabandistas durante la época colonial. El plan inicial era mantenerlas allí solo unos días, pero la complejidad de crear una historia creíble sobre su desaparición y el miedo a ser descubiertos hicieron que la situación temporal se volviera permanente. La hermana Beatriz describió con dolorosa precisión cómo vio morir a sus 3 compañeras. La hermana Lucía, la mayor, no resistió las condiciones de encierro y la falta de medicamentos para su condición cardíaca. La hermana Isabel sucumbió a una neumonía no tratada durante el segundo invierno. La hermana Teresa, quien había descubierto las posibilidades de los conductos de ventilación, falleció tras una caída mientras exploraba una nueva ruta de escape. Con voz monótona, casi clínica, la superviviente explicó cómo sus captores enterraron los cuerpos en la huerta escolar, bajo árboles frutales que proveían alimento a los estudiantes. El padre Mateo había elegido los lugares con una lógica perversa, diciendo que así las hermanas seguirían alimentando a los niños incluso después de muertas. Cuando el sacerdote falleció en 1995, la hermana Beatriz esperaba que alguien descubriera su situación. Sin embargo, los empresarios cómplices continuaron el encierro, aunque con menos regularidad en sus visitas. Eventualmente, solo quedó uno de ellos, un anciano que aparecía cada pocas semanas para dejar provisiones básicas. La monja había desarrollado un sistema de supervivencia impresionante. Conocía cada conducto, cada habitación, cada rutina del colegio. Durante la noche, recorría la escuela buscando alimentos en la cafetería, bebía agua de los bebederos, se lavaba en los baños cuando nadie podía verla, tomaba libros de la biblioteca para devolverlos días después. Se había convertido en un fantasma que habitaba la escuela, observando generaciones de estudiantes crecer y graduarse. Lo más impactante fue su revelación sobre los niños. Durante años, había actuado como una guardiana invisible de los estudiantes. Cuando notaba situaciones de peligro, dejaba notas anónimas para alertar al personal. Había evitado accidentes, prevenido casos de acoso, incluso alertado sobre problemas de salud que había observado en algunos alumnos. Los misterios inexplicables del Colegio San José, atribuidos a la suerte o a la intervención divina, tenían una explicación muy terrenal. Los policías tomaban notas frenéticamente mientras la directora Mariana lloraba en silencio. El médico observaba a la monja con una mezcla de asombro profesional y horror humano. Miguel, el electricista que había iniciado todo, permanecía en silencio, procesando la magnitud de lo que había descubierto. La hermana Beatriz terminó su relato señalando un ladrillo suelto en la pared. Detrás de él había guardado todas las pruebas originales que habían recopilado 32 años atrás, preservadas cuidadosamente con la esperanza de que algún día sirvieran para hacer justicia. Los documentos
amarillentos pero legibles, detallaban cada transacción ilegal, cada peso desviado, cada nombre involucrado. La monja miró directamente a los oficiales y pronunció con claridad los nombres de los responsables aún vivos. Uno era el actual alcalde del pueblo. Otro presidía la asociación de empresarios local. El tercero, el más viejo, vivía retirado en una mansión a las afueras, respetado como un benefactor comunitario. La noticia estalló como una bomba en el tranquilo pueblo. Los medios nacionales descendieron en masa, transformando la comunidad de la noche a la mañana. Cámaras de televisión, periodistas y curiosos rodearon el perímetro del Colegio San José, ahora acordonado por la policía estatal que había tomado control de la investigación. La hermana Beatriz fue trasladada al hospital regional, donde médicos especialistas evaluaron su condición física y mental. Para sorpresa del equipo médico, aparte de deficiencias vitamínicas, problemas dentales y una extrema palidez, su salud general era notablemente buena. Su mente permanecía completamente lúcida, con una memoria extraordinaria que les permitió reconstruir cada detalle de los 32 años de cautiverio. Las autoridades ordenaron la exhumación de la huerta escolar, bajo los 3 árboles frutales señalados por la superviviente. Encontraron los restos de las hermanas Lucía, Isabel y Teresa. Los hallazgos confirmaron cada aspecto del testimonio de Beatriz. Las familias de las religiosas fallecidas, ahora en su mayoría ancianos, que nunca habían creído en la historia del abandono de votos, pudieron finalmente dar un entierro digno a sus seres queridos. El alcalde fue arrestado durante una sesión del Consejo Municipal, frente a las cámaras que transmitían en vivo. El presidente de la Asociación de Empresarios intentó huir, pero fue capturado en la frontera con Uruguay. El tercero, el anciano que había mantenido el encierro después de la muerte del padre Mateo, sufrió un ataque cardíaco al ver a la policía en su puerta y falleció antes de enfrentar a la justicia. La investigación reveló la magnitud del esquema financiero. Durante más de 3 décadas, millones de reales habían sido lavados a través de las cuentas del colegio. El dinero provenía de contrabando, sobornos gubernamentales y apropiación de tierras indígenas. La red de complicidad incluía a funcionarios bancarios, algunos políticos regionales y miembros de la policía local que habían obstaculizado cualquier intento de investigar la desaparición original. La Iglesia Católica reaccionó con horror ante las revelaciones. El obispo de la diócesis ofreció una disculpa pública a las víctimas y sus familias. La Orden de las Hermanas de la Caridad organizó una ceremonia memorial para honrar a las 3 religiosas fallecidas y celebrar la supervivencia milagrosa de la hermana Beatriz. El Vaticano envió un representante para asistir al evento, señalando la gravedad con que la Santa Sede consideraba el caso. El Colegio San José fue temporalmente cerrado mientras se completaban las investigaciones. Los estudiantes fueron reubicados en otras instituciones educativas. El futuro del histórico edificio quedó en suspenso, con algunos pidiendo su demolición para borrar los recuerdos traumáticos y otros sugiriendo su preservación como memorial de las víctimas. La adaptación de la hermana Beatriz al mundo exterior fue un proceso complejo y fascinante. Después de 3 semanas en el hospital, fue trasladada a un convento especial donde recibía apoyo psicológico constante. Las primeras noches durmió en el suelo, incapaz de acostumbrarse a una cama después de tantos años. Los espacios abiertos la abrumaban y frecuentemente buscaba refugio en lugares pequeños y cerrados. La tecnología moderna representaba un misterio absoluto para ella. Había visto computadoras a través de las rejillas de ventilación, pero nunca había utilizado una. Los teléfonos móviles, internet, las redes sociales, todo era completamente nuevo.
con paciencia infinita, aprendía cada día sobre el mundo que había evolucionado sin ella. Lo más conmovedor fue el reencuentro con su familia. Sus padres habían fallecido creyendo que su hija había abandonado su fe. Sus hermanos, ahora ancianos, lloraron abrazando a la hermana que creían perdida para siempre. Sobrinos y sobrinas, que nunca había conocido, formaron una red de apoyo inmediato, turnándose para visitarla y ayudarla en su readaptación. Antiguos estudiantes del colegio comenzaron a conectar puntos de sus recuerdos escolares. La nota misteriosa que advirtió sobre un cortocircuito en el laboratorio, evitando un incendio. El mensaje anónimo que alertó sobre un acosador que esperaba a las niñas a la salida. Las extrañas coincidencias cuando los alumnos en problemas encontraban ayuda inexplicable. Todos eran parte de la silenciosa labor de protección que la hermana Beatriz había realizado durante décadas. Los empresarios arrestados enfrentaron juicios que captaron la atención nacional. El sistema judicial, presionado por la opinión pública, actuó con inusual celeridad. Las sentencias fueron ejemplares, estableciendo precedentes para casos de secuestro prolongado y crímenes financieros. La comunidad, inicialmente dividida entre la incredulidad y el horror, gradualmente aceptó la verdad y comenzó un doloroso proceso de reconciliación con su pasado. 5 años después de su rescate, la hermana Beatriz regresó al Colegio San José. El edificio había sido renovado y reabierto como institución educativa, pero con un ala dedicada a museo y memorial. La monja, ahora de 67 años, caminaba erguida mientras guiaba a un grupo de estudiantes por los pasillos que una vez recorrió como un fantasma. Con voz serena, compartía su historia no como una tragedia, sino como un testimonio de resistencia. Les hablaba de sus 3 hermanas fallecidas, manteniendo viva su memoria. Les mostraba los conductos de ventilación, ahora con secciones transparentes que permitían ver el laberinto metálico que había sido su camino hacia la supervivencia. La hermana Beatriz había encontrado un nuevo propósito. Dividía su tiempo entre el convento donde residía y programas educativos sobre derechos humanos. Su experiencia se había convertido en un poderoso recordatorio de cómo el poder y la codicia pueden corromper incluso a las instituciones más respetadas, y de cómo la resistencia silenciosa puede preservar la dignidad humana en las circunstancias más extremas. Las semillas de los árboles frutales bajo los cuales sus hermanas fueron enterradas habían sido plantadas en jardines de escuelas por todo Brasil, símbolos de memoria y esperanza. Cada árbol llevaba una placa con los nombres de las hermanas Lucía, Isabel y Teresa, asegurando que su sacrificio nunca sería olvidado. En las noches tranquilas, cuando el viento soplaba desde el sur, algunos juraban escuchar ecos de pasos suaves en los pasillos vacíos del colegio. No inspiraban miedo, sino una extraña sensación de protección, como si, de alguna manera, las 4 monjas continuaran vigilando a los niños bajo su cuidado, sus espíritus unidos en una guardia eterna que trascendía los muros del tiempo y el sufrimiento.